¿Venezuela a la vanguardia de la lucha contra la pobreza? No, Venezuela a la vanguardia de la multiplicación de la pobreza. Veámoslo. El chavismo llegó al poder en 1998 prometiendo que iba a elevar el nivel de vida del conjunto de la población venezolana y muy en particular de aquellos que estaban siendo desatendidos hasta entonces, de los más desfavorecidos. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Lo dificulto. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. El Cristo de los pobres, el Cristo de los humildes, el que vino a proteger a los que nada han tenido. Cristo Redentor. Se hizo carne, se hizo nervio, se hizo verdad en Chávez. Sin embargo, en 2021 las cifras de Venezuela son verdaderamente espeluznantes. Desde el año 2013, el PIB per cápita en Venezuela ha caído prácticamente un 80%. Se trata del mayor desplome de la renta per cápita, del ingreso medio por venezolano, de toda la historia de la humanidad si exceptuamos los periodos de guerra, es decir, en tiempos de paz. Y algunos podrán pensar, bueno, pero que se desplome la renta per cápita no es tan importante porque eso es un indicador macroeconómico que no necesariamente tiene por qué reflejar el nivel de vida del conjunto de la población. Al tratarse de un indicador promedio, puede ocultar muchas diferencias en la dispersión de renta, en la desigualdad de renta dentro de la sociedad. Con lo cual, a lo mejor en 2021, aunque es verdad que en términos promedio los venezolanos son mucho más pobres que en el año 2013, y también, claro, que en el año 1998, cuando llegó Chávez al poder, a lo mejor aquellos que estaban en 1998 en una situación más desfavorecida, hoy están mejor que entonces, de modo que los promedios serían engañosos. Pero nada más lejos de la realidad. Hace unos días se publicó la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello y los resultados son terroríficos. El 94,5% de toda la población venezolana se halla en situación de pobreza y el 76,6% de toda la población venezolana está en situación de extrema pobreza. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. O dicho de otra manera, de los 94,5 puntos que están en pobreza, en realidad 76,6 de esos 94,5 están en extrema pobreza y el resto, el exceso de 76,6 a 94,5, son los que están solo en situación de pobreza. ¿Pero qué se entiende por pobreza o por extrema pobreza en Venezuela? Porque en ocasiones también escuchamos que en España, que en Francia, que en Alemania, que en Estados Unidos hay pobres, con lo cual quizá podría interpretarse que los pobres de Venezuela equivalen a los pobres de España, de Estados Unidos o de Alemania. En absoluto. En la encuesta de condiciones de vida de Venezuela se considera que una persona está en situación de pobreza cuando sus ingresos diarios no alcanzan para adquirir el doble de las calorías mínimas recomendadas por día. Dado que las calorías diarias recomendadas son de 2.200 calorías, en esta encuesta se considera pobre a aquella persona que no tiene ingresos suficientes como para adquirir el equivalente a más de 4.400 calorías diarias. No es que se considere pobre a la persona que no es capaz de comer el doble de lo recomendado diariamente, no es eso, sino que se expresan los ingresos en términos equivalentes a las calorías diarias que podría adquirir. Dicho de otra manera, una persona que no puede comprar más de 4.400 calorías, si destina parte de sus ingresos a comprar 2.200 calorías, significa que el resto de sus ingresos, que no llegan ni para duplicar la cesta de la compra que ha adquirido, no le darán prácticamente para nada más. Apenas podrá comprar ropa, calefacción, techo, nada. Es decir, vivirá con lo puesto, sobrevivirá porque sí alcanza para comprar las calorías diarias recomendadas, podrá nutrirse mínimamente, pero vivirá con lo opuesto. Sin embargo, estamos hablando de la definición de pobre, de pobreza en Venezuela. ¿Pero qué se entiende por extrema pobreza? La situación en la que se hallan el 76,6% de los venezolanos. Pues no tener ingresos diarios suficientes como para llegar
a las 2.200 calorías al día. Es decir, el 76,6% de los venezolanos no tiene ni siquiera para comer adecuadamente cada día. Aunque gastara todos sus ingresos en comida, no llegaría a nutrirse adecuadamente. Y, por supuesto, otros gastos más allá de la comida, impensable. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Lo dificulto. Aquello que nos dijeron algunos líderes de la izquierda supuestamente moderada, progresista y moderna de España, de que los venezolanos comían 3 veces al día, era pura propaganda bolivariana, era puro blanqueamiento de la tiranía empobrecedora del chavismo. Pero quizá uno podría intentar disculpar al chavismo diciendo que Venezuela siempre ha sido un país pobre y que el grueso de la población siempre ha vivido más o menos en una situación tan mala como la actual, que no ha habido en realidad bajo el chavismo un fuerte retroceso en los estándares de vida de la población venezolana. Pero de nuevo, esto es falso. Como podemos observar, antes de que llegara Chávez al poder, la situación ya era mala, precisamente por eso, precisamente sobre ese nefasto caldo de cultivo, Chávez fue capaz de desplegar su populismo embelesador y terminó conquistando el voto de muchos venezolanos para, a partir de ese momento, enquistar a su oligarquía en el poder. Como vemos, antes de que llegara Chávez al poder, la situación era mala, pero no era tan mala como en la actualidad. En el año 1995-96, el 70% de la población venezolana vivía en situación de pobreza, hoy el 94,5%, pero es que sobre todo el 36,9% vivía en situación de extrema pobreza, hoy es el 76,6%. Estamos hablando de que hoy viven en situación de extrema pobreza más del doble que en el peor momento previo a la llegada del chavismo al poder. De cada 100 personas en 1998, más de 20 vivían en miseria, es decir, pobreza extrema. Es verdad que inmediatamente después de que el chavismo llegue al poder se produce una reducción fuerte de los porcentajes de pobreza y de pobreza extrema, porque la llegada de Chávez al poder coincide con un boom petrolero internacional en un contexto en el que PDVSA todavía no había sido desmantelada por el régimen. Por tanto, en un contexto en el que la petrolera estatal, que ya era estatal, no es que Chávez la nacionalizara, ya lo era, en un contexto en el que la petrolera estatal sigue teniendo capacidad para producir millones de barriles diarios, el precio del barril se dispara, eso supone muchos ingresos para el Estado que puede distribuir convenientemente en forma de redes clientelares entre la población, reduciendo la pobreza. El problema surge cuando tú dejas de reinvertir y de gestionar adecuadamente PDVSA, por tanto su capacidad productiva se desploma, y cuando además, a partir de 2014-2015, los precios internacionales del barril de petróleo dejan de acompañar, con lo cual poca producción, poco ingreso por producción, se te caen las rentas del Estado, se te caen las redes clientelares con las que mantenías subsidiadas a millones de personas y la pobreza se te dispara. La situación actual es una consecuencia del modelo rentista petrolero y del modelo clientelizador que impuso el chavismo desde su llegada al poder. Para un total de 900.000 personas que reciben alimentación gratuita a través de las casas de alimentación. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía va a mantener las casas de alimentación? Yo te aviso, Chirulí, yo te aviso. Y esas terribles cifras de pobreza, 76,6% de la población en situación de extrema pobreza, 94,5% en situación de pobreza, son cifras, cuidado, teniendo en cuenta que 5 millones de personas han abandonado el país desde el año 2014. Estamos hablando del mayor éxodo de toda la historia de Hispanoamérica, unas cifras de emigraciones masivas solo comparables a las de la guerra de Siria. 5 millones de personas equivale a más del 15% de la población actual de Venezuela. Por tanto, si estos 5 millones de exiliados siguieran dentro del país, previsiblemente se han marchado porque no vivían demasiado bien en Venezuela,
las cifras absolutas y también relativas de pobres y de pobres extremos todavía serían mayores de las que ya son en la actualidad. El Cristo de los pobres, el Cristo de los humildes, el que vino a proteger a los que nada han tenido. Cristo Redentor se hizo carne, se hizo nervio, se hizo verdad en Chávez. ¿Alguno de los muchos intelectuales occidentales que aplaudieron, que alabaron, que apoyaron a este régimen tiránico y pauperizador pedirá disculpas? Pues no lo esperen, porque lo que les importa es su dogma ideológico, no si los venezolanos viven mejor o peor, sino utilizar todos los medios disponibles, incluyendo, claro, la extrema violencia estatal, para traer su paraíso a la tierra. Un paraíso que termina siendo un infierno terrenal.